momento de la entrevista acá en TN23 y es por ello que nos vamos a enlazar con el licenciado Víctor Sarat. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos como cada día. Esta vez vamos a estar hablando sobre el salario mínimo. Hay que hablar que ya se ha reunido de nuevo la Comisión Nacional del Salario Mínimo. ¿Qué avances se sabe que ha tenido al respecto? Porque se espera que haya un incremento considerable. Sí, Ligia, buenas tardes. Igual para nuestros estimados televidentes. Fíjense que efectivamente la semana pasada la Comisión Nacional del Salario ya había recibido las propuestas de las comisiones paritarias que mencionamos en una entrevista anterior y por supuesto que ahorita ya están revisando esas propuestas que se hicieron y efectivamente sí se tiene en principio un consenso de que hay necesidad de cierto aumento para el salario mínimo. Pero esto está sujeto a que hayan aún otras opiniones de instituciones que se les tiene que requerir opinión antes de que el ministro de Trabajo pueda analizar junto la información que se tiene en este caso, Ligia. Definitivamente, licenciado, sabemos que es una decisión que se debe tomar con base en las evidencias que se dan, estudios de análisis prospectivos. Ahora bien, ¿qué informa la Comisión Nacional del Salario sobre este tema de las comisiones paritarias? Pues fíjese que lo que se ha manifestado es que, en primer lugar, que el sector sindical pues ha hecho su propuesta y que se tiene encaminada a que esta propuesta pues hace énfasis que debiera actualizarse el salario mínimo en función de la canasta básica, el valor que tiene esa canasta actualizada, o sea, o ampliada como le llamamos normalmente, no la canasta básica mínima, sino que la ampliada, pero es algo que tienen que estar y que pues sí representaría un incremento bastante alto que difícilmente va a ser el consenso con el sector patronal y el sector gobierno, que también tienen la buena disposición que haya un aumento, pero que esto sea en base a análisis técnicos y a los índices económicos que se tienen en el país para que se tome una decisión, Ligia. Ahora bien, licenciado, ya usted mencionaba ciertos sectores que ya han tenido un acercamiento, ya sea para la propuesta o bien para enriquecer este fundamento para tener ya el salario mínimo del 2024. Pero, por ejemplo, ya se realizaron las consultas con el ICS, con las autoridades del Banco de Guatemala, entre otros. Fíjense que precisamente eso es lo que se planificó hacer a finales de la otra semana, más o menos el jueves o viernes de la semana pasada, para solicitarles tanto al Seguro Social como al Banco de Guatemala, por medio de la Junta Monetaria, que ellos puedan dar su opinión y que emitan un dictamen que debiera, de acuerdo a la ley, emitirse dentro de los 30 días siguientes que se les hace la solicitud. O sea que eso se esperaría tener a principios más o menos de noviembre para que, pues en base a esos dictámenes y con la información que ya se tiene de la Comisión Nacional del Salario, pues el ministro de Trabajo tenga ya los elementos necesarios para determinar si se tiene algún consenso con lo que se ha propuesto o trasladar esa información para que sea la presidencia de la República la que decida en diciembre qué salario mínimo quedaría para el siguiente año, Ligia. Sabemos, licenciado, tal como se ha indicado hace unos minutos, que hay distintas propuestas, pero ¿qué tanto varían? Por ejemplo, ¿qué propone el sector sindical, el sector patronal y también el sector de gobierno? Porque una cosa es proponer, por ejemplo, pero también garantizar que se tenga, por así decirlo, los recursos para poder cumplir con el pago del salario mínimo. Sí, fíjense que esto es bien importante que lo tome en cuenta toda la población, porque realmente está siendo pública la información y el sector laboral lo que está proponiendo es que haya un salario mínimo de 180 quetzales diarios. Y eso pues realmente
como mencionábamos, que eso equivale aproximadamente a la canasta básica ampliada, lo cual es muy difícil que se llegue por el hecho de que para el sector patronal resultaría demasiado el incremento para poder realmente mantener todas las plazas de trabajo que actualmente se tienen, porque eso hay que verlo también, el efecto que va a causar en la economía de las empresas el aumento que se diera. Pero de lo que se propone en ese momento por el sector laboral, realmente es muy difícil que eso el sector patronal lo pueda realmente llevar a cabo o poderlo cumplir. Entonces, ese es por el lado del sector laboral. Ahora, el sector patronal pues está anuente a que pueda haber un incremento, pero que ese se haga en función, como decíamos, de los diferentes índices económicos que tenemos, lo que es la inflación, lo que es realmente los ingresos que se están teniendo a nivel del Producto Interno Bruto, y pues derivado de eso que se pueda tener algo que efectivamente puedan pagar los empresarios para que no exista realmente en algún momento la necesidad de despedir a empleados del número que hay para pagarles el salario mínimo a los otros. Entonces, esto es algo que se va a tomar muy en cuenta, y finalmente, pues el sector gobierno pues también está anuente a que esto se pueda dar un incremento, pero eso va a depender de los análisis económicos que se están haciendo y de lo que se reciba del Banco de Guatemala y del Seguro Social, Ligia. Licenciado, sabemos que hay distintas propuestas porque hay variables que va priorizando cada sector con base, por ejemplo, en lo que ellos van velando, en lo que ellos van percibiendo como prioritario. Pero cuando se indica un salario mínimo, ¿qué tipo de aspectos se deben ver? Porque sabemos que tiene que ver, por ejemplo, con una cantidad promedio de miembros de una familia. Hay una parte para educación, por ejemplo, para alimentación, pero también para recreación. ¿Cuáles son esos aspectos que se deben evaluar para poder determinar el salario mínimo y, por así decirlo, llegar a un consenso? Sí, fíjense que lo básico para el salario mínimo, en principio, es lo necesario para que una familia pueda mantenerse en cuanto a lo que es su alimentación y los servicios básicos que pueda tener en el hogar. Lógicamente, esto, como usted bien dice, va también en función del número de personas que estén en el núcleo familiar, y pues cuanto más grande sea el núcleo familiar, pues más difícil va a ser poder cubrir esa canasta básica. Pero adicionalmente se tiene que considerar el hecho de que pueda haber para cubrir en el salario mínimo lo que es la educación, la salud, que son necesarios para, de alguna manera, poder sacar de una emergencia a la familia cuando se enferman, porque no siempre pues tienen la facilidad de tener una atención en el Seguro Social, o en algún momento que acudir a un centro asistencial público pues sea como el más rápido. Entonces, derivado de esos aspectos que son los más importantes, dejemos lo que es recreación, que en algún momento es lo que tienen las familias que ver ya al momento de tener el salario que se determine como mínimo, que les pueda quedar para esa área. Pero realmente en Guatemala tiene que tenerse cuidado con lo que es el número de personas del núcleo familiar, o sea, papá, mamá e hijos, para que su canasta básica también le sea suficiente, el salario mínimo le sea suficiente para cubrir esas necesidades. Entonces, esos son los aspectos más importantes que se deben de tomar en cuenta, Ligia. Perfecto, muchas gracias, licenciado, por darnos un panorama más amplio sobre qué aspectos se toman en cuenta para calcular el salario mínimo, también cuál es la postura de distintos sectores y también cómo es que está avanzando la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Estaremos en contacto nuevamente con esta información, seguramente cuando ya se tenga un detalle al respecto. Con mucho gusto.